Hola de nuevo. Esta segunda reunión sincrónica o sesión sincrónica tiene dos propósitos fundamentales. El primero es abordar aspectos específicos o particulares del hito número 2 y las respectivas actividades que ustedes deben desarrollar dentro del mismo. Y en segundo lugar, hacer algunas recomendaciones y dar algunas explicaciones para que el desarrollo de las actividades por parte de ustedes sea óptimo y sea el mejor posible. En ese orden de ideas, es importante empezar aclarando que este hito número 2 consiste en darle continuidad al cierre del proyecto, pero esta vez con base en una revisión de algo llamado matriz de indicadores de resultado que ustedes ya la trabajaron y dentro de esa matriz verificar que los KPIs que ustedes hayan asignado a los respectivos entregables de su proyecto sean KPIs coherentes, sean KPIs adecuados y pertinentes para el tipo de entregable que ustedes tengan. De esa forma, pues se pueden medir los resultados o a través de los KPIs se pueden medir los resultados o el rendimiento en cuanto a resultados de sus entregables y en consecuencia podemos determinar si se alcanzaron o no los objetivos específicos y el objetivo general. En esencia, en eso consiste el hito número 2. Antes de entrar a profundizar un poco este aspecto de la matriz de indicadores de resultado y las actividades que ustedes van a tener que desarrollar, vale la pena recordar rápidamente cómo hemos llegado hasta esta segunda fase de cierre. ¿Listo? Entonces, a esa segunda fase de cierre llegamos a través del hito número 1, que consistió básicamente en una revisión minuciosa y detallada de la redacción de los objetivos. Consistió además en asegurarnos, tanto ustedes como yo, de que los objetivos tuvieran un buen orden, fueran secuenciales entre sí y además que los objetivos específicos fueran coherentes con el objetivo general. Eso por un lado. Por otro lado, también tratamos de asegurarnos dentro del hito número 1 de que cada uno de sus entregables planteados para cada objetivo fueran pertinentes y fueran coherentes. Además, tratamos de asegurarnos de que los entregables tuvieran un buen nivel de completitud y tuvieran un buen nivel en cuanto a planteamiento de actividades operativas o en cuanto a planificación estratégica en el caso de los entregables de corte estratégico. Y finalmente también tratamos de asegurarnos de que no se nos quedara por fuera ningún entregable que tuviera relevancia o pudiera tener relevancia en el planteamiento y en el posterior desarrollo del proyecto. Entonces hasta aquí fue la fase inicial de cierre. Eso ya lo superamos. En términos generales creo que hay un buen nivel. En términos generales creo que se hicieron muy buenas entregas pertinentes a lo que la especialización exige en cuanto a esa primera etapa de cierre. También es importante mencionar que hay cosas por ajustar, cosas por mejorar, por optimizar y por corregir, pero eso lo pueden ir haciendo en paralelo con el hito 2 y de hecho lo pueden continuar haciendo hasta el final del trimestre porque todo eso al final se va a reunir en la última entrega. Espero que ya hayan tenido la oportunidad de revisar en el aula virtual las retroalimentaciones y las rúbricas de evaluación que se subieron el sábado anterior. Tengan en cuenta, por favor, que en esas retroalimentaciones no hay verdades absolutas, pero sí hay observaciones que traté de hacer con la mayor objetividad posible y con la mayor argumentación posible para que en esta etapa de cierre sus proyectos tengan el nivel adecuado, no solo para la especialización, sino para sus clientes. Y también son recomendaciones que pueden ayudarles a ustedes a tener otro punto de vista para que sigan creciendo como profesionales en este campo. ¿Listo? Entonces, por favor, espero que lo hayan revisado ya, espero que puedan hacer esos ajustes o puedan aplicar algunas de esas recomendaciones que se hicieron. Insisto en que son por el bien de la especialización, por el bien de sus clientes y por su propio bien. Créanme que en procesos de licitación, en procesos de presentación de campañas o de ideas de proyecto que ustedes vayan a presentar ya cuando sean especialistas, siempre el cliente se va a decantar o se va a inclinar por los trabajadores, por las agencias o por las empresas que antes de cualquier idea o antes de cualquier producto final muestran o son capaces de mostrar planificación operativa y planificación estratégica. Y eso es lo que buscamos para sus entregables, que en los entregables realmente se pueda ver
Ustedes no simplemente ejecutaron por ejecutar, sino ejecutaron a través de una planificación operativa y estratégica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda con respecto a las retroalimentaciones que se hicieron? ¿O todos estamos ok? Gracias, María Alejandra. ¿Los demás tienen alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Gracias, Karen. Bien, perfecto. Entonces, ahora sí vamos entrando en materia y en lo que nos convoca en este momento, que es la segunda etapa de cierre. Como les comentaba, la segunda etapa de cierre consiste en una revisión de la matriz de indicadores de resultado que ustedes ya trabajaron y dentro de la cual ustedes debieron haber asignado una serie de KPIs que deben ser pertinentes o adecuados para sus respectivos entregables. Entonces hay que asegurarnos de que haya coherencia entre los KPIs y los entregables para que puedan medir resultados o para que puedan ya consolidar los mismos. Es importante aclarar que si aún no han podido ejecutar algún entregable o algún entregable está apenas en ejecución, pueden entregar resultados parciales, no tienen que ser resultados finales y dados al 100%. En el caso de que no hayan podido ejecutar por X o Y motivo algún entregable y definitivamente de aquí al final del trimestre no lo vayan a poder hacer, igual los KPIs deben quedar planteados para dichos entregables porque por lo general uno no plantea los KPIs después de la ejecución, sino antes, para tener claro cómo vamos a medir después de la ejecución. Entonces, básicamente consiste en eso. Tengan también presente que hay algunos entregables, o recuerden, más bien ustedes ya lo saben, simplemente recordarles que en algunos casos puede que hayan entregables que no requieran KPIs. ¿Listo? Entonces nos vamos a enfocar en aquellos entregables para los cuales sí era necesario asignar KPIs. Por ejemplo, algún entregable que puede no tener KPI puede ser la construcción de un buyer person, la construcción de un customer journey o la construcción de un DOFA o la construcción de un documento de tipo análisis a partir de un benchmarking o algo por el estilo. Si, por ejemplo, mi entregable número uno es la construcción de un Customer Journey, probablemente no tendré que asignarle KPIs porque ese es un tipo de entregable que se hace o no se hace. Y punto. Bueno, entonces, enfocarnos únicamente o principalmente en aquellos entregables para los cuales sí era necesario asignar KPIs. Bien, María Alejandra, voy a leer tu inquietud y ya la respondo. Sí, María Alejandra, en este hito vas a tener la oportunidad de dejar planteado el KPI y explicar por qué al final no se pudo ejecutar el entregable y medirlo a través de ese KPI que le tenías planteado. Sí, perfecto, no hay ningún inconveniente. Los KPIs que ustedes definieron desde el principio, la idea es que los ratifiquen o que los corrijan en caso de que haya que corregirlos. Y en ese caso, como el que plantea la compañera, como no se pudo ejecutar, entonces no hay problema, igual se deja planteado y ya van a tener la oportunidad de explicar por qué no se pudo ejecutar y medir a través de ese KPI. Listo. Para este hito número 2 vamos a tener un tiempo de trabajo de 2 semanas. Es menor el tiempo frente al tiempo que tuvieron para el desarrollo del hito uno, pero el hito uno era mucho más demandante y para mí es el hito más importante. Ya superaron ese hito más importante. Lo que viene de aquí en adelante también es importante y es relevante, pero no demanda tanto tiempo. Entonces, 2 semanas es tiempo suficiente para que ustedes desarrollen las actividades. Hay dos frentes de actividades. El primer frente de actividades consiste en que ustedes revisen y estudien y analicen una serie de lecturas que obviamente están directamente relacionadas con lo que es el tema de los indicadores clave de resultado. Ustedes ya manejan ese tema, ya tienen conocimiento del tema. La idea con esas lecturas es que simplemente refresquen un poco la memoria y se encaminen de nuevo hacia lo que es ese tipo de temática. ¿Listo? Como recordar un poquito lo que es este tema. Además, dentro de ese primer frente de actividades, tienen que participar o deben participar en el foro del hito 2, que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy y con algunas lecturas específicas que encuentran dentro de la bibliografía. En cuanto a la participación del foro del hito 2, simplemente recuerden que
Allí entran o ingresan a través de la sección de foros y simplemente se tienen que asegurar de ingresar al foro del grupo, foro del hito 2 del grupo número 1, es decir, el grupo en el que ustedes están. Bien, ese es el primer frente de actividades, muy sencillas, esas las pueden hacer en estos días que quedan de esta semana. Y el otro frente de actividades son aquellas relacionadas con los entregables que tienen que subir en un archivo comprimido. Básicamente son 3 entregables o 3 tareas que tienen que realizar y posteriormente subir a la tarea del hito número 2. Entonces, ¿cuáles son? Las voy a explicar a continuación. Durante el transcurso de estas 2 semanas tienen que consolidar o deben tratar de consolidar los resultados del proyecto en la matriz de indicadores clave de resultado. A partir de esa consolidación de KPIs y de resultados, van a realizar una presentación en PowerPoint o en un PDF. Dentro de esa presentación van a incluir una información que ya les voy a detallar o ya les voy a listar. Y esa información que ustedes van a incluir dentro del PowerPoint o dentro del PDF, a esa presentación le van a hacer un screencast o una presentación en la que ustedes a través de su discurso oral pues presenten o muestren la información que está ahí contenida. Ese video o esa grabación, la idea es que no sea mayor a 7 minutos y como les decía, ese PowerPoint y la respectiva grabación de esa presentación debe incluir los siguientes puntos o los siguientes elementos. En primer lugar, plantear el objetivo específico sobre el cual van a mencionar los entregables. En segundo lugar, nombre de cada entregable relacionado con ese objetivo específico. Después, nombre de cada indicador de resultado relacionado con el entregable. Posterior a ello, línea base del indicador en el caso de que aplique. Recuerden que la línea base a veces aplica y a veces no aplica. La meta establecida para el indicador y la fecha final de medición. Entonces, por ejemplo, aquí pueden decir que aún no se tiene fecha final de medición porque no se ha ejecutado. Y en el estado actual del indicador también pueden aclarar, en el caso de que no se haya ejecutado, que es un indicador que aún no ha tenido la oportunidad de medirse porque el entregable no se ha ejecutado. Finalmente, el aporte que esos indicadores han hecho a la medición del alcance del entregable y del objetivo específico. Para que me entiendan un poquito mejor y para que vean de qué forma pueden organizar estos ítems o estos puntos dentro de la presentación, pueden tener en cuenta el siguiente esquema que funciona bastante bien o históricamente ha funcionado bien. Entonces, este es un ejemplo de un slide. Entonces, en el slide, supongamos que esto es un PowerPoint o un PDF de alguna de las presentaciones de ustedes. Entonces, simplemente ponemos en la parte superior izquierda objetivo específico número 1, redactamos el objetivo, obviamente que hay que tratar de seguir manteniendo coherencia entre todos los documentos. El objetivo tiene que estar redactado igualmente a como está redactado en la EDT e igual a como quedó redactado en sus documentos de cierre y en toda la documentación. Entonces redactan el objetivo específico número 1 y empiezan a presentar a través de una tablita la información. En este caso, entregable número 1 correspondiente con el objetivo específico número 1. Entonces, acá en esta primera columna de la tabla, redactan el entregable número 1 o el nombre del entregable número 1. En la siguiente columna, los KPIs que se relacionan con ese entregable o los KPIs que fueron planteados para poder medir el rendimiento del entregable número 1. La línea base del indicador, en el caso de que aplique, la meta, que es la cifra ideal que se buscaba alcanzar al ejecutar el entregable, la fecha final de medición. Si ya midieron, perfecto, entonces ponen la fecha final de medición. Si aún está en ejecución, ponen la última fecha que hayan tenido en cuenta para medir. Y si no han ejecutado, pues simplemente ponen sin fecha final de ejecución o pueden proyectar cuál sería la fecha de medición una vez liberen el presupuesto para que puedan ejecutar o una vez solucionen los inconvenientes que tengan para poder ejecutar. Y finalmente, en la última columna, el resultado final, puede ser el resultado final. Lo ideal es que ojalá haya resultados finales. Si no hay resultados finales, no hay ningún inconveniente. Pueden poner resultados parciales o simplemente pueden poner que no se ha ejecutado. Y al final, en la parte inferior derecha del slide,
pueden describir de manera muy concreta, muy breve y muy concisa cuál es el aporte que esos KPIs les han permitido a ustedes para la medición del rendimiento del entregable y la medición del alcance del objetivo. La misma lógica aplica para los demás slides de su presentación. Si para mi objetivo específico número 1 tengo 3 entregables, en el siguiente slide mantendría el objetivo específico número 1, pero acá incluiría el entregable número 2 y la información correspondiente a cómo medí el entregable número 2. El siguiente slide sería lo mismo, objetivo específico número 1 y entregable número 3 y la información correspondiente a cómo medí el entregable número 3. ¿Hasta ahí alguna inquietud o alguna pregunta? Gracias, Fernando. Los demás, ¿todo bien? Ok, perfecto. Para asegurarnos de que quede esto totalmente claro, les voy a presentar un ejemplo de presentación realizada por un estudiante de una cohorte anterior. ¿Listo? En esta presentación que vamos a ver, podrán evidenciar que se tuvo en cuenta la estructura que les mostré anteriormente y que de esa forma se pueden presentar los resultados de manera muy específica, muy exacta y muy clara. Entonces, el estudiante se llama Jesús Segura, eso fue para el 2017, tercer trimestre del 2017. Entonces, él pues hace una portada, listo, después de la portada se presenta, esto no es necesario, pero si ustedes lo quieren hacer así, también es válido. Entonces, él se presenta, después hace una breve contextualización, esto tampoco es necesario, pero si lo quieren hacer así, también es válido. Después plantea el objetivo general del proyecto y enseguida viene la presentación de los indicadores clave de resultado que tuvo en cuenta para los entregables que merecían o que necesitaban tener indicadores clave de resultado. Fíjense en el siguiente detalle. Él plantea el objetivo general y de inmediato se va al objetivo específico número 2. ¿Por qué este estudiante se va de inmediato al objetivo específico número 2 y los respectivos entregables relacionados con ese objetivo específico número 2? Sencillamente porque para el objetivo específico número 1, él o ese proyecto tenía entregables que no requerían el planteamiento de KPIs. Por eso no los incluye dentro de la presentación. Ustedes pueden hacer lo mismo. En la presentación se pueden enfocar únicamente en los objetivos que incluyan entregables para los cuales haya sido necesario plantear KPIs. Esa aclaración, valga la redundancia, ¿está clara para ustedes? Bien, gracias Edna, gracias William, Diego, perfecto. Bien, gracias John Alexander. Listo, entonces él se va de inmediato al objetivo específico número 2 y empieza a presentar la información de la siguiente forma. Él dice, el entregable número 1 correspondiente con el objetivo específico número 2 era el desarrollo o es el desarrollo de un portal web. Los indicadores clave de resultado que se tuvieron en cuenta para medir el rendimiento de ese entregable los plantea en esta primera columna. Puede ser uno, puede ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser los KPIs justos y necesarios. ¿Listo? Los justos y necesarios para poder medir con bastante detalle y con bastante completitud el rendimiento del entregable, que en este caso era el desarrollo de un portal web. Enseguida plantea que no existía línea base porque el cliente no tenía portal web antes. Bueno, ojo con los conceptos de portal web, sitio web y página web. Aquí, por ejemplo, él cometía el error de llamarlo portal web. Era realmente un sitio web. Entonces, ojo con la terminología, que eso también es tenido en cuenta por los jurados al final. Bueno, línea base no existía. En la siguiente columna plantea la fuente o la fórmula. ¿Listo? Entonces la fuente de donde extrae la información o la fórmula a través de la cual puede calcular el indicador clave de rendimiento.
la meta y el resultado actual al cohorte de medición, él medía para los últimos 30 días. Esto es básicamente la misma información que yo les describí ahorita punto por punto. Y al final menciona brevemente cuál es el aporte de estos indicadores para la medición del rendimiento de este entregable que se relaciona con el objetivo específico número 2. Y continúa. En el siguiente slide, fíjense que se mantiene en el objetivo específico número 2, pero ya empieza a hablarnos del segundo entregable que estaba relacionado con ese objetivo específico número 2. En este caso, el segundo entregable hacía referencia a una estrategia de Search Engine Optimization o una estrategia de posicionamiento orgánico para el sitio web en buscadores. Entonces, para este entregable, él propone otra serie de KPIs que le permiten medir el rendimiento de este tipo de entregable que es de corte estratégico. Los indicadores son coherentes con este tipo de entregable. Después, línea base, fuente o fórmula, meta y resultado actual. Y finalmente, aporte de los indicadores a la medición. Y así sucesivamente. Aquí ya él pasa al objetivo específico número 3 y empieza a hablarnos de los entregables correspondientes al objetivo específico número 3. En este caso, el objetivo específico número 3 tenía como primer entregable una estrategia de email marketing o una estrategia de emailing. Para ese tipo de entregable, él propone estos indicadores. Los indicadores son coherentes con el tipo de estrategia. Eso es lo primero que hay que asegurarse. O eso es lo primero que ustedes tienen que revisar dentro de su matriz, que sus indicadores realmente sean coherentes con el tipo de entregable que se propusieron. Si de pronto en esta revisión que ustedes van a hacer se dan cuenta de que hay algún indicador que no tiene nada que ver con el tipo de entregable, no hay problema, lo pueden descartar o lo pueden eliminar y lo pueden reemplazar por algún tipo de KPI que sí les permita realmente medir el rendimiento de dicho entregable. Y ya, línea base, fórmula, meta, resultado, aporte los indicadores, continúa objetivo específico número 3, en este caso entregable 2 correspondiente con el objetivo específico número 3, estrategia de Search Engine Marketing. Entonces, bueno, acá él plantea los KPIs justos, necesarios y coherentes con este tipo de estrategia. Línea base, fuente, fórmula, meta, resultado actual y los aportes. Continúa, se mantiene en el objetivo específico número 3 y finalmente plantea el último entregable correspondiente a ese objetivo, que era una estrategia de social media marketing, perdón, de social media optimization, que esto en otras palabras es lo mismo que una estrategia de social media content o una estrategia de contenidos orgánicos en medios sociales. Acá plantea los indicadores justos y necesarios para este tipo de entregable. Y ya, toda la demás información es la que ya conocen. Como se pueden dar cuenta, de esta forma se puede presentar de esta forma se puede presentar resultados de manera clara, de manera concreta y de manera contundente frente a un cliente y posteriormente frente a los respectivos jurados para las ponencias. ¿Queda claro el ejemplo? Bien, María Alejandra, bien. Edna, Karen, ok. Este ejemplo que les acabo de presentar está disponible en el aula virtual. No solo está la presentación, sino también está la matriz de indicadores de resultado y está el screencast que el estudiante realizó. De esa forma ustedes pueden tener una referencia bastante cercana de lo que deben hacer. Ojo que ese ejemplo no es perfecto. Listo, acá hay cosas que no están muy bien del todo. Bueno, pero digamos que en cuanto a lo estructural, está muy bien hecho, está muy bien organizado, pero hay algunos detallitos que no están muy bien del todo. Listo, perfecto. Continuamos entonces con lo que deben realizar. Bien, entonces al final, para el 28 de octubre, aunque bueno, ahorita hablamos de esto, les puedo extender un poquito la fecha, por lo que tuvimos esta charla, no al principio de la semana, sino casi finalizando la primera semana. Entonces voy a ver si ahorita acordamos
una pequeña extensión de esta fecha. Pero bueno, para el 28 de octubre, lo ideal es que realicen lo siguiente. Primero, consolidación de KPIs dentro de la matriz de indicadores de resultado del proyecto. Eso es lo primero, ¿listo? Eso lo anexan a una carpeta y dentro de esa misma carpeta incluyen el PowerPoint o el PDF con esta información que les acabé de ejemplificar. Y además, dentro de esa misma carpeta, incluyen en un archivo de nota, o en un archivo de notas, o en un archivo de Word, el enlace hacia el video en el que ustedes presentan la información que consolidaron en el PowerPoint o en el PDF. En otras palabras, el video hacia el screencast. Comprimen esa carpeta con esos tres archivos y esa carpeta comprimida es la que suben a la tarea del hito número 2. ¿Queda claro lo que deben entregar para el hito número 2? Ok, perfecto. Recuerden que si tienen dudas las pueden hacer con total tranquilidad y confianza. No quiero que se queden con ninguna duda, por favor. Por sencilla que parezca, puede ser importante para ustedes, entonces por favor no se guarden ninguna duda. Bien, ojo con la siguiente aclaración. Como les comentaba, en la presentación ustedes se pueden enfocar única y exclusivamente en los objetivos y en los respectivos entregables relacionados con los objetivos para los cuales haya sido necesario plantear KPIs, ¿vale? Así como lo hizo el estudiante del ejemplo que les presentaba. Pero en la matriz de indicadores de resultado, sí debe estar toda, absolutamente toda la información. Ahí deben estar todos los objetivos y deben estar planteados todos los entregables, así para algunos entregables no sea necesario asignar KPIs. Hecha la aclaración, continuamos con algunas recomendaciones para que esas actividades las puedan desarrollar de forma óptima. La primera recomendación va para absolutamente todos y es, reitero, que antes de realizar la presentación en PowerPoint y el respectivo screencast, lo que deben hacer antes de eso es una revisión minuciosa, detallada, autocrítica y muy objetiva de la matriz de indicadores de resultado que ustedes venían trabajando. A través de esa revisión lo que se busca es que ustedes identifiquen si realmente los KPIs que plantearon para algunos de sus entregables son KPIs coherentes con esos entregables y si realmente esos KPIs les permitieron encontrar resultados o les van a permitir encontrar resultados o entregarle resultados al cliente una vez ejecuten. Esta es la primera recomendación, por favor revisen muy bien esa matriz. La segunda recomendación va para los estudiantes que por X o Y motivo tuvieron que en algún momento cancelar algún trimestre y de pronto hasta ahora están retomando. Para esos estudiantes, hago la aclaración de que es posible que hayan trabajado con una matriz de indicadores de resultado desactualizada como la que estamos viendo. Ojo, esta matriz que les estoy presentando en este slide es una matriz desactualizada que presenta algunos inconvenientes. Ya les hablo de cuáles son esos inconvenientes. Esta matriz desactualizada se compone básicamente de objetivo general del proyecto. Inmediatamente debajo del objetivo general se propone plantear los KPIs. Hay una columna para plantear KPIs. Después línea base, fórmula, meta y resultado. El inconveniente clave con esta matriz desactualizada es que no tuvo en cuenta que los indicadores clave de resultado o los KPI al final lo que miden son entregables y a través de la medición del rendimiento de entregables se puede determinar si se alcanzan o no los objetivos. Como lo pueden notar, en esta matriz no están relacionados los entregables, ni los objetivos específicos ni los entregables. Por lo tanto, lo que tenemos acá es un conjunto de KPIs revueltos, mezclados y que no nos dicen a ciencia cierta qué entregables se están tratando de medir. ¿Listo? Acá no sabemos, perdonen la expresión, acá no sabemos qué carajo se está midiendo esto. ¿Listo? No sabemos si es el entregable 1 o el entregable 2 o el entregable 3 o qué tipo de entregable
es el que se pretende medir con este KPI o qué otro tipo de entregable es el que se pretende medir con estos 3 KPIs, ¿listo? Entonces, ese inconveniente no es algo menor, es algo bastante importante porque a través de esta matriz no se podría entregar resultados exactos a un cliente ni tampoco serían resultados exactos para ustedes mismos ni para los jurados. Y suscitaría preguntas como, bueno, ¿y qué entregable se relaciona con este KPI o a qué objetivo específico le aporta este KPI? Bueno, entonces si de pronto algún estudiante de alguna otra corte anterior trabajó con esta matriz, la recomendación es que la descarte porque esta matriz no sirve. La matriz que se debe utilizar es la que estoy seguro la mayoría ya han venido trabajando y han venido utilizando desde primer trimestre, la mayoría ya tuvo la oportunidad de asignar KPIs a los entregables que se había propuesto. Esta es la matriz actualizada. Si de pronto sufrió algún cambio en segundo semestre, traten de que la matriz mantenga estas columnas que les voy a mencionar. En primer lugar, objetivo general del proyecto. En segundo lugar, fíjense que acá sí se relacionan los objetivos específicos correspondientes con ese objetivo general. En la siguiente columna se pueden ver claramente los entregables que se relacionan con cada objetivo específico y en la siguiente columna ya se pueden plantear los KPIs a través de los cuales se pretende o se pretendía medir resultados o rendimiento de los respectivos entregables. Después viene la línea base, la fórmula o la fuente de información, la meta y el resultado o los resultados. Esta entonces, repito, para los estudiantes que de pronto están retomando la especialización, esta es la matriz actualizada que, como pueden notar, permite visualizar de forma clara cuáles son los entregables para los cuales se asignaron los KPIs. ¿Listo? Y de esa forma se le puede entregar información clara y certera al cliente sobre los resultados en la ejecución de los entregables. Ahora, repito, si no han podido ejecutar algún entregable, no hay ningún inconveniente. Es importante igual tener planteados los KPIs para que cuando se vaya a ejecutar ya se sepa a través de qué KPI se va a poder medir el rendimiento de dichos entregables. ¿Hasta aquí estamos claros? Ok, gracias, todo claro. Bueno, no se me duerman, por favor. Yo confío en que estén bien despierticos. Ténganme paciencia que todo esto es muy importante. María Alejandra, en esta matriz solo colocamos el objetivo que tiene los KPIs. No, María Alejandra, en esta matriz sí deben incluir todo, absolutamente todo. En la matriz deben incluir todos los objetivos, absolutamente todos, y todos los entregables, así algunos entregables no requieran KPIs. ¿Listo, María Alejandra? Perfecto. Yo acá, a manera de ejemplo, solo estoy presentando dos objetivos, pero este es el mismo ejemplo que les presentaba en el hito número 1. Si mal no recuerdo, para este proyecto de ejemplo yo había propuesto 4 objetivos. Yo acá no estoy proponiendo los 4 objetivos solo porque, pues para efectos de practicidad, pues no era necesario, pero ustedes en su matriz sí deben incluir absolutamente todos sus objetivos y todos sus entregables. Bien. Otra aclaración con respecto a esta matriz es que la matriz no es una camisa de fuerza y puede ser flexible o puede tener una pequeña variación dependiendo de la forma en la que ustedes hayan redactado los entregables. Entonces, la opción 1, listo, es la matriz tal cual como ustedes la conocen, por si acaso también está descargable en el módulo correspondiente al hito 2 dentro del aula virtual. La opción 1 corresponde a proyectos que hayan incluido entregables, objetivos y entregables que quedaron redactados de forma muy específica, ¿listo? Pero también hay una opción 2 que ya les voy a explicar, hay una opción 2 donde yo les propongo una pequeña variación, una pequeña inclusión de una columna adicional y vendría siendo o vendría aplicando esta columna adicional para aquellos entregables que de pronto quedaron redactados de una manera un poquito más global. Entonces, con respecto a la opción 1, para aquellos
proyectos cuyos entregables quedaron redactados de forma muy específica, pues es muy fácil plantear los KPIs. Cuando los entregables quedan planteados y quedan redactados de una forma muy específica y se sabe de entrada qué tipo de estrategia es el entregable y para qué tipo de medio va, es muy fácil plantear los KPIs. Ejemplo, el objetivo específico número 1, entonces realizar análisis del contexto para establecer la situación a la que se enfrenta la marca X. Entregables, en este caso, pues planteo dos entregables de ejemplo. El primer entregable es un análisis de usuario y competencia, y el segundo entregable para este objetivo específico es un rastreo y análisis de menciones en Facebook. Ojo con lo siguiente. Para este primer entregable de análisis de usuario y competencia, perfectamente pude haber dicho que no aplica KPI, porque este tipo de entregable no tiene un KPI universalmente utilizado o universalmente establecido dentro de la industria del marketing y la publicidad digital. Entonces acá perfectamente pude haber dicho no aplica KPI, pero si yo quiero medir el rendimiento de un entregable de tipo análisis o de un entregable de tipo construcción documental, como la construcción de un buyer person, la construcción de un customer journey, perfectamente puedo decir que un KPI válido es el porcentaje de avance en los análisis y la meta sería tener el 100% de esos documentos en un tiempo determinado. De esa forma uno puede medir el rendimiento de uno mismo y de esa forma uno puede medir el rendimiento de trabajadores o de colaboradores. Uno puede decirle a un colaborador o a un trabajador, bueno, para la construcción de este análisis tenemos solo 2 días. Usted está encargado de esa construcción. Dentro de 2 días tiene que tener el 100%. ¿Cómo lo voy a medir? Lo voy a medir a través del porcentaje de avance en los análisis diario. Si al primer día tuvo un 0% de avance en el análisis, ya empezamos mal. Pero si en el primer día tuvo un 50% de avance en el análisis, pues ya vamos bien. Entonces, ojo que para este tipo de entregables perfectamente pueden decir no aplica KPI, pero si ustedes quieren medir el rendimiento de una construcción documental, pueden asignar el KPI de porcentaje de avance en los análisis. Para otros entregables sí es prácticamente obligatorio asignar KPIs. Por ejemplo, cuando uno tiene como entregable un rastreo y un análisis de menciones en Facebook, fíjense que acá el entregable me dice claramente qué se va a hacer y en qué medio se va a hacer. Por lo tanto, es muy fácil asignar los KPIs de forma específica y de forma coherente. 3 KPIs básicos: número total de menciones positivas en Facebook, número total de menciones neutrales en Facebook y número total de menciones negativas en Facebook. A través de estos KPIs yo puedo entregarle resultados o información relevante al cliente y además puedo recolectar información relevante para mí mismo y para la realización del proyecto. Bien, otro ejemplo de entregable que está muy exacto en cuanto a la redacción y es muy específico en cuanto a la redacción. Bueno, primero el objetivo. Objetivo específico: plantear y desarrollar estrategia de publicidad digital en red de display y búsqueda de Google para el fortalecimiento del posicionamiento de la marca X en el mercado Z. Desde la redacción del objetivo, como les comentaba en el hito número 1, desde la redacción del objetivo uno ya sabe cuáles van a ser los entregables. En este caso, el mismo objetivo me está diciendo que solo tengo que plantear 2 entregables. Por un lado, un entregable enfocado en la campaña de red de búsqueda y por otro lado, un entregable enfocado en una campaña en red de display de Google. Entonces, asimismo quedó redactado de forma específica el entregable: planteamiento y ejecución de campaña en red de búsqueda de Google. ¿Listo? Ya sé que es una estrategia de pauta publicitaria que se va a desplegar en una red específica de Google, que en este caso es la red de búsqueda. ¿Listo? Como ya lo tengo muy claro y muy específico, puedo plantear una serie de KPIs. Yo acá estoy planteando unos KPIs mínimos básicos que serían número de impresiones, número de clics y el click-through rate. Con estos 3 indicadores clave de resultado, yo puedo decirle al cliente cómo vamos con esta campaña dentro de la red de búsqueda. Y por otro lado, fíjense que tengo planteado también de forma muy específica el entregable de campaña en red de display, por lo tanto, también puedo proponer los indicadores clave de resultados muy exactos. Fíjense que son exactamente los mismos KPIs, pero son campañas diferentes. Son campañas diferentes porque se ejecutan o se despliegan en redes distintas.
Por lo tanto, yo como especialista en publicidad digital o ustedes como futuros especialistas en publicidad digital deben estar en capacidad de entregarle resultados exactos de cada campaña a su cliente. Impresiones, clics y CTR. Y al final, pues yo acá puedo poner también, repito, en este ejemplo estoy poniendo indicadores clave de resultado mínimos necesarios, pero ustedes pueden incluir otros que consideren necesarios. Acá, por ejemplo, los leads generados gracias al tráfico que llevamos de esa campaña a una landing page y los registros que se dieron en la landing page. Entonces podría calcular también los leads. Bien, ¿se entendió el ejemplo? ¿Cómo vamos hasta acá? Ok. Bien, ¿los demás tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Bien. Ok, fíjense que este hito tiene estrecha relación con el hito número uno. Si en el hito número uno ustedes de pronto se dieron cuenta que tocaba hacer algún ajuste o alguna reorganización de objetivos y de entregables, pues hombre, es importante que los vayan haciendo en paralelo con este hito 2 o que hagan los ajustes antes de iniciar el hito 2, porque, insisto, como se pueden dar cuenta, el hito 1 afecta directamente el hito número 2. Bien, ya les hago unas recomendaciones con respecto al tema de los ROAS y del ROI. Esta entonces sería la opción 1 para el tratamiento de la matriz y para que ustedes consoliden sus KPIs dentro de la matriz. La opción 2 aplica para aquellos proyectos cuyos objetivos específicos hayan quedado planteados de una manera un poquito más global y en consecuencia para aquellos proyectos cuyos entregables hayan quedado planteados también de una forma un poquito más global y no tan específica. Esto también es totalmente válido, ¿listo? La recomendación o el ajuste que les propongo es simplemente que ustedes dentro de la matriz, antes de la columna de indicadores, incluyan una columna de nombre actividades o medios de comunicación. Cuando me refiero a medios de comunicación, me refiero a los medios de comunicación digitales dentro de los cuales se va a desplegar alguna estrategia. Ejemplo, fíjense que acá cambié el objetivo específico número 2 y lo planteé de la siguiente manera. Plantear y desarrollar estrategias orgánicas y pagas en medios sociales para fortalecimiento del posicionamiento de la marca X en el mercado Z. Estoy hablando en plural, estoy hablando de estrategias orgánicas y de estrategias pagas en medios sociales. Son varias estrategias. Por un lado, estrategias orgánicas, por otro lado, estrategias pagas. Y son varios medios sociales. ¿Listo? Entonces, como mi objetivo específico quedó un poquito más amplio y un poquito más global, es probable que mis entregables también hayan quedado un poquito amplios y un poquito globales. Repito, esto también es válido, pero hay que hacer esta inclusión, ya les explico por qué. Entonces, mi entregable número 1, correspondiente con este objetivo, se va a encargar de cubrir la parte de estrategias orgánicas. ¿Listo? Mi entregable número 1 se va a encargar de cubrir la parte de lo orgánico. Entonces lo propongo así. Planteamiento y desarrollo de estrategia de contenido orgánico en medios sociales. Entonces ya sé que mi entregable 1 se va a enfocar en contenido orgánico. ¿Listo? Pero fíjense que hablé de medios sociales. Son varios medios sociales. Como son varios medios sociales dentro de los cuales yo voy a desplegar una estrategia de contenido orgánico, no puedo plantear de inmediato un listado de KPIs, porque los KPIs pueden variar dependiendo del tipo de medio social. Entonces, como mi entregable quedó un poquito más amplio y más global, sencillo, simplemente incluyo una columna antes de la de indicadores y digo, bueno, en esta columna voy a especificar en qué medios sociales voy a desarrollar ese contenido. Entonces, el primer medio social donde voy a desarrollar el contenido orgánico va a ser Facebook. Como ya sé que es Facebook, pues ahora sí puedo asignar los KPIs pertinentes para ese tipo de estrategia dentro de ese tipo de medio social específico. Serían básicamente 3 para este ejemplo. Alcance de los contenidos orgánicos, el número de interacciones o número de reacciones en cada contenido y el engagement rate o porcentaje de interactividad que se tiene sobre el total de los contenidos orgánicos generados. Listo, fíjense que son 3 KPIs muy específicos para la medición
de mis contenidos orgánicos en Facebook. De esta forma yo le puedo decir al cliente, vea cliente, nos propusimos este entregable, ese entregable lo desplegamos en Facebook y en Facebook vamos bien, vamos regular o vamos mal. Pero además, vea cliente, ese contenido orgánico lo desplegamos también en LinkedIn. Entonces fíjense que esta columna me permite especificar los medios dentro de los cuales te estoy desplegando la estrategia. Si es para LinkedIn el contenido orgánico, los KPIs cambian. ¿Listo? Pero como ya sé que es LinkedIn, ya puedo buscar los KPIs adecuados. Puedo decir, listo, voy a medir ese contenido orgánico en LinkedIn a través del número de views en contenido generado, a través del número de recomendaciones y a través del número de visitas de perfil que se ha generado gracias a ese contenido sembrado en LinkedIn. Y de esa forma ya le puedo entregar resultados exactos al cliente por este lado y por este otro lado. ¿Se entiende la diferencia frente al primer ejemplo? ¿Se entendió esto? Ok. Échenle cabeza, tranquilos. Repito, mientras le van echando cabeza, es sencillamente esto. Si un entregable de corte estratégico se va a ejecutar en varios medios, es importante que ustedes especifiquen cuáles son esos medios, porque dependiendo de los medios, puede que los KPIs cambien. Y así no cambien, es importante entregar resultados específicos del rendimiento en cada medio. Por ejemplo, si acá no fuera LinkedIn, si acá no fuera LinkedIn, sino Instagram, prácticamente son los mismos KPIs de Facebook, pero no importa, los tengo que repetir. Si los tengo que repetir, los repito porque necesito entregarle resultados concretos y exactos de cada medio, de la estrategia generada en cada medio. Entonces, si tienen que repetir KPIs, no importa. Y ya finalmente acá el otro entregable sería planteamiento y desarrollo de estrategia de pauta. Con la pauta ya estaría cubriendo lo que me propuse de lo pago en el objetivo. El objetivo había dicho orgánico, ya quedó cubierto con este entregable. Y había dicho pago y ya quedó cubierto con este otro entregable, que es el planteamiento y desarrollo de estrategia de pauta en Facebook. Fíjense que acá mi entregable ya quedó específico porque estoy diciendo que es una pauta en Facebook. ¿Listo? Entonces acá, como ya tengo creada la columna, pues no importa reiterar que la pauta va para Facebook, no hay ningún inconveniente. Y planteo los respectivos KPIs, número de impresiones, número de clics y CTR de los anuncios generados en Facebook. Si por ejemplo fuera planteamiento y desarrollo de estrategia de pauta en medios sociales, tendría que especificar, por ejemplo, acá pauta en Facebook y de pronto por acá abajito pauta en Twitter o pauta a través de la red de videos de Google, que sería YouTube. ¿Listo? Entonces pauta en YouTube. Y ahí cambiarían un poquito los KPIs. Bien, antes de explicarles algunas cuestiones relacionadas con el ROI, me gustaría saber si tienen alguna duda o alguna pregunta. O algún comentario, algún aporte, alguna sugerencia. Bienvenidas sean las sugerencias también. Si seguimos atentos, exactamente, María Alejandra, adjuntas en la carpeta incluyes la matriz de indicadores de resultado, incluyes la presentación en PowerPoint o en PDF e incluyes el enlace hacia el screencast. Y listo. Bien. Acá les quería mencionar el coco de los estudiantes, que es el tema del ROI. Bien. Esto realmente no es tan complicado, es muy sencillo. Ya van a ver que es muy sencillo. No siempre, el ROI por lo general suele ser asociado de forma adecuada y de forma totalmente correcta con retorno en ventas. ¿Listo? ¿Cuánto invertimos en publicidad o cuánto invertimos en nuestras estrategias frente a lo que retornó en ventas? ¿Listo? Así suele ser asociado el ROI o así suele entenderse el ROI. Retorno principalmente en ventas. Y cuando se trata de ROA hablamos del retorno en ventas, pero frente a la inversión específica de publicidad. ¿Listo? ROA, retorno en ventas frente a inversión publicitaria y ROI, retorno en ventas frente a inversión publicitaria, frente a inversión de otras estrategias y frente a inversión general. ¿Listo? Está bien que entendamos el ROI de esa manera. El ROI realmente debe verse reflejado en ventas. Y los clientes dentro de la industria en la que ustedes y yo estamos
siempre van a exigir que la publicidad nos devuelva o les devuelva a ellos algo en ventas. Así debemos pensar la publicidad. Publicidad que logre generar ventas y que logre mover caja registradora. Es la forma correcta de hacerlo. Pero eso no siempre se va a dar de esa manera. No se va a dar siempre de esa manera porque depende primero de los objetivos que ustedes se hayan propuesto. Si en el objetivo específico, perdón, si en el objetivo general del proyecto yo no me comprometí con ventas, pues no tengo por qué entregar retorno en ventas. ¿Listo? Si por el contrario en el objetivo general sí me propuse retorno en ventas, pues probablemente tendré que darle cuentas al cliente en cuanto a ventas. Pero, repito, no siempre el ROI se ve reflejado en ventas. Antes del retorno en ventas pueden haber otros retornos que son igualmente válidos y que ustedes podrían llegar a mencionarle al cliente y también podrían llegar a mencionarle al futuro jurado. ¿Listo? Entonces, para que me entiendan un poquito mejor eso que les estoy diciendo, les muestro el siguiente esquema. Hay algo llamado ciclo de ROI. A través del ciclo de ROI nos vamos a poder dar cuenta de que no siempre se puede llegar a ventas de forma directa, sino que también antes de ese retorno en ventas hay otros retornos de los cuales ustedes podrían llegar a hablar. Bien, el ciclo de ROI es una serie de pasos cíclicos que se tienen en cuenta para educar al cliente con respecto al tema de ROI y también para entender nosotros mismos cómo estamos eh, haciendo el tema del ROI. Entonces, por lo general, uno siempre parte de un objetivo, ¿listo? O un qué queremos hacer. Cuando hablamos, por ejemplo, de medios digitales, hablamos de buscar alcance, hablamos de buscar notoriedad, hablamos de aumentar seguidores, interacciones, comentarios, suscripciones en el blog, aperturas de newsletters, suscripciones a newsletters, tráfico al sitio web, visitantes únicos, recurrentes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es válido y todo esto le sirve al cliente para llegar a retorno en ventas. Lo que sucede es que algunas veces el cliente nos va a exigir de inmediato que esto lo traduzcamos en ventas. ¿Listo? Y para algunos clientes se podría hacer, uno puede llegar a traducir esto en ventas de una, siempre y cuando el cliente tenga una buena madurez en el campo digital y siempre y cuando el cliente tenga un músculo financiero y presupuestal lo suficientemente sólido y fuerte. ¿Listo? Si tenemos buen presupuesto, podemos traducir esto en ventas de una, no hay problema. Pero si de pronto el cliente nos está exigiendo retorno en ventas, pero hasta ahora va a incursionar en el entorno digital, tenemos que empezar a educarlo y decirle, cliente, no vamos a dejar de pensar en ventas, pero ojo, antes de el retorno en ventas, podemos buscar otros retornos. Le podemos decir, cliente, usted de pronto está todavía muy biche, no puede buscar de inmediato ventas porque primero no tiene buen presupuesto y segundo, hasta ahora está incursionando en el mundo digital. Entonces, antes del retorno en venta, busquemos más bien share of voice. El share of voice es el porcentaje de personas que están hablando de nosotros en medios digitales frente al porcentaje de personas que hablan de nuestros competidores en medios digitales. Esto le sirve al cliente también. Y al final es un retorno válido. Un retorno válido que al final también se puede traducir en retorno en ventas porque entre más personas estén hablando de nosotros frente a los competidores, pues más posibilidades de coger un mínimo porcentaje de esas personas que están hablando de nosotros y llevarlos hacia una venta. También podemos decirle al cliente, listo, no vamos a dejar de pensar en ventas, pero antes de pensar en ventas tenemos que buscar otro retorno que puede ser el share of market o el número de personas totales que tenemos cautivas en nuestros medios digitales frente al número total de personas que nuestros competidores tienen cautivos en medios sociales o en un conjunto de medios digitales. También podemos decirle al cliente que un retorno es aumento de capital social. Si el cliente no tenía capital social, tenía 0 seguidores en Facebook y pretendía ventas a través de canales sociales de inmediato, pues estaba mal. A ese cliente hay que educarlo y decirle, vea, cliente, nosotros teníamos 0 canales sociales, por lo tanto teníamos 0 capital social, pero ya tenemos un retorno intangible o un retorno reflejado en capital social de 100 personas que están interactuando con nosotros. Al tener este aumento de capital social, hay más probabilidades de que esas 100 personas podamos convertir a ventas a 5. ¿Listo? Pero fíjense entonces que antes de retorno en ventas, también hay otros tipos de retornos.
Perfecto, María Alejandra, ese es un retorno válido. ¿Listo? Recomendaciones de la marca en digital es un retorno válido que al final se va a ver reflejado en ventas. ¿Listo? Puede que no se vaya a ver reflejado mañana o pasado mañana, pero paulatinamente tú puedes ir redireccionando esas recomendaciones a una landing page dentro de la cual la persona convierta en ventas o haga una compra o haga un cierre de negocio. Pero sí, efectivamente, María Alejandra, esa es la idea y ese es el punto. Otro retorno es posicionamiento, otro retorno es free press, otro retorno es generar alianzas estratégicas y otro retorno es capturar clientes prospecto que después van a verse reflejado en ventas. Entonces, como les decía, si el cliente nos está exigiendo de inmediato ventas, pero es biche, no ha madurado y no tiene presupuesto, a ese cliente hay que educarlo y decirle, venga, cliente, cálmese. Vamos a buscar ventas, pero más adelante. Por ahora, podemos pensar en otros retornos que al final nos van a llevar a ventas. ¿Listo? Entonces son dos formas válidas. Esto les cuento esto para que ustedes el día de mañana o cuando ya terminen la especialización y se enfrenten con ese tipo de cliente tengan los argumentos para decirle que se puede buscar ventas, pero antes de ventas de pronto hay que buscar otros retornos que son igualmente válidos. Ya cuando se convierte en ventas, pues se puede reinvertir el dinero en nuevas estrategias para múltiples medios y a través de esas estrategias volveremos a buscar algo y ese algo volveremos a tratar de traducirlo en retornos. Bien, entonces este es el ciclo de ROI para que lo tengan en cuenta al momento de presentarle ustedes resultados a sus clientes y también para el momento de la sustentación, porque es posible que algún jurado les pregunte, bueno, ¿y ustedes cómo van a convertir eso en ventas o cómo van a hacer que el cliente mueva caja registradora? Entonces ahí es cuando ustedes le pueden decir al jurado en qué situación está el cliente, si ya puede llegar a ventas o si no puede llegar a ventas, o si va a llegar a ventas, pero primero es importante buscar otros retornos. Bien, esto se puede ver de esta manera cíclica o también se puede ver a través de trayectos. Hay un trayecto largo para llegar a ventas. ¿Listo? Este primer nivel es el trayecto largo para llegar a ventas, principalmente cuando se trata de social media, que es donde más difícil se da el tema de las ventas, pero se puede. ¿Listo? Hay un trayecto largo y hay un trayecto un poquito más corto, que ya les voy a explicar. Entonces, en el trayecto largo hay que tener en cuenta que si el cliente no tiene presupuesto y hasta ahora está empezando en medios sociales, lo primero es generar contenido orgánico y o promocionado, pero no de tipo venta, no hay que meterle la venta por los ojos de inmediato y de frente al usuario en medios sociales. Primero hay que hablarle de contenidos o hay que generar contenidos emocionales, hay que generar contenidos inclusivos, hay que generar contenidos de época u ocasión especial, como por ejemplo cuando estamos en Halloween o cuando estamos en Navidad o cuando es el Día del Padre, cuando es el Día de la Madre. Esto hay que generar contenido de época, hay que generar contenido de marca, hablar de la marca sin invitar al usuario a comprar de una vez la marca o adquirir de una vez la marca. Hablarle de los productos sin invitar al usuario a que lo compre de inmediato. Y hablarle de los servicios sin que lo tenga que comprar de inmediato. Listo, uno va generando este contenido para que nos vayan conociendo y para generar atracción. Uno atrae de esa forma a los seguidores van recomendando, y después de eso ya se empiezan a ver estos retornos de los que les hablaba. Se puede empezar a ver un retorno de recomendaciones, como lo decía la compañera, un retorno de más personas hablando de nosotros que hablando de los competidores, un retorno de aumento de menciones positivas, un aumento del capital social, un aumento de base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Son retornos igualmente válidos que después ya podemos empezar a transformar en ventas. Cuando ya hemos logrado esto con nuestra comunidad, ya podemos empezar a hablarle de cómprenos. ¿Listo? Entonces ya se puede empezar a generar contenido orgánico y o promocionado enfocado en conversión a ventas. ¿Listo? Entonces ya el usuario no, va a estar familiarizado, no va a estar prevenido y va a recibir ese contenido de buena manera. ¿Listo? Entonces de esa forma el seguidor va a estar apto para comprar. A través de los contenidos orgánicos se pueden generar ventas y, por ejemplo, tenemos una landing page a través de la cual el usuario pues genere la venta. Entonces sembramos un contenido orgánico en Facebook invitando a que el usuario haga clic en un enlace, la persona hace clic en el enlace, cae en una landing page y en esa landing page se puede generar una venta. O cae en una landing page
y puede que no genere una vez la venta, pero puede llegar de pronto al retail tradicional y desde el retail tradicional llegar a una venta. ¿Listo? Este es el camino largo, pero es el camino adecuado para clientes que hasta ahora están empezando en medios sociales. ¿Listo? Y fíjense que estos retornos son igualmente válidos porque sin esto es muy jodido llegar a esto. Y en otros casos, entonces este sería el trayecto 1, pero también está el trayecto 1 y el trayecto 2. El trayecto 2 hace referencia a cuando ya hemos tenido esto, ya hemos trabajado eso, pues ya podemos invertir fuertemente en pauta publicitaria enfocada en conversión. Y a través de la pauta publicitaria enfocada en conversión, redireccionamos a los clientes prospectos y a los seguidores hacia una landing page o hacia el retail y generamos las ventas. Y acá lograríamos el retorno ideal, que es el retorno en ventas. Entonces hay unos retornos llamados intangibles, que son válidos, pero sin perder de vista que al final ustedes y yo estábamos comprometidos con ventas. Al final también todo esto se relaciona con el funnel de conversión. Si su cliente está en un funnel de conversión en el que es necesario empezar con atracción, pues toca educar al cliente y decirle, hombre, primero hay que generar atracción. Listo, para llegar a conversiones en ventas, primero tenemos que arrancar por acá. Después, interés y consideración. Cuando estamos en la etapa de interés y consideración, ya empezamos a generar estos retornos. Y finalmente, cuando ya estamos en la etapa de conversión, cuando ya hemos superado todas estas fases, ya podemos empezar a pensar en ventas. Bien, eso era todo lo que les quería comentar en cuanto al ROI. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia? Ok, bueno. Entonces, en sus matrices, dependiendo del objetivo que ustedes hayan propuesto, ustedes pueden hablar de retorno de inversión en ventas o pueden también mencionar otros retornos de inversión, siempre y cuando sean coherentes con el tipo de proyecto que ustedes se propusieron. Listo. Finalmente, para ir cerrando, bien, el ROA es un retorno, ya te explico mejor esto. ROA es Return of Advertising, es el retorno de la inversión publicitaria. Es decir, si gastamos 100 pesos en una campaña de publicidad, ¿cuánto retornó en ventas solo sobre esa campaña publicitaria? Listo, es retorno en ventas sobre inversión únicamente publicitaria. El ROI va más allá de la inversión publicitaria. Cuando hablamos de ROI, hablamos de una inversión en publicidad, hablamos de una inversión en estrategias de marketing digital, hablamos de inversión en estrategias de telemercadeo, hablamos de inversión en estrategias de free press, de inversión en estrategias de influencers, hablamos de toda la inversión. ¿Listo? Acá en el ROA solo hablamos de inversión en pauta publicitaria. ¿Listo? ¿Sí me entendiste, Karen? Depende del proyecto. Si tú en tu proyecto desarrollaste estrategias de marketing digital y estrategias de publicidad digital, ahí estaríamos hablando de ROI, porque al final podrías medir cuánto retornó de ese conjunto de estrategias. Pero si en tu proyecto solo incluiste entregables de tipo pauta publicitaria, ahí estaríamos hablando de ROA. O se pueden mencionar los dos. Tú puedes calcular el retorno de la inversión sobre la estrategia publicitaria. Tú puedes calcular solo esto, fíjate. Tú puedes calcular cuánto te retornó de esta pauta, pero también puedes calcular cuánto te retornó de la pauta más el contenido orgánico. ¿Listo? Ahí estamos hablando por este lado. Si queremos calcular solo esto, hablamos de ROA, pero si queremos calcular esto más esto, hablamos de ROI. Bueno, bien, y ya para ir cerrando, como les comentaba, simplemente recordarles algunas cosas que ustedes ya saben. Estoy seguro que ustedes ya saben esto, pero por si acaso se lo recuerdo. Hay algunos KPIs universalmente establecidos dentro de la industria para determinados medios de comunicación digitales y para determinadas estrategias. Entonces, por ejemplo, si dentro del proyecto tenemos planteado como entregable un website, ¿listo?
Si tenemos planteado un website, hay una serie de KPIs coherentes que nos permitirían medir el rendimiento de nuestro website. Número de visitas, número de visitantes únicos, número de visitantes nuevos, visitantes recurrentes, etcétera, etcétera, etcétera. No tienen que plantearlos absolutamente todos. Ustedes simplemente tienen que seleccionar los KPIs que les permitan medir el rendimiento de su entregable para dar alcance al objetivo que se habían propuesto. ¿Listo? Pero si lo que deben verificar es que sean KPIs coherentes con el tipo de medio. En este caso, para un website, estos serían KPIs justos y necesarios a tener en cuenta. Si dentro de mi website tengo un blog, también tengo que medir el rendimiento de ese blog. ¿Listo? Y lo puedo medir a través de fidelización, a través de suscriptores, a través de contenido evergreen. El contenido evergreen es el contenido que más veces se lee, es el contenido dentro del blog que más veces se comparte, es el contenido del blog que más dura en el tiempo. El social share o el número de publicaciones de blog compartidas por nuestros suscriptores en redes sociales. Los comentarios, acá podemos meter comentarios positivos, negativos, neutrales, las descargas en blog, etcétera, etcétera, etcétera. Si de pronto tenemos un e-commerce, hay una serie de KPIs justos y necesarios y coherentes con ese tipo de entregable. Tasa de añadido al carrito de compra, tasa de abandono del carrito de compra, la tasa de conversión, las ventas, los productos más vendidos, la tasa de devolución de productos o el porcentaje de devolución de productos, los comentarios positivos postventa, etcétera, etcétera. Este material que les voy a compartir al finalizar la sesión encuentran unos enlaces con información complementaria que les puede servir. Bien, entonces fíjense que para determinados medios y para determinados entregables se pudieron haber contemplado KPIs adecuados. ¿Listo? Por ejemplo, si tenemos como entregable algún aplicativo móvil, también hay una serie de KPIs. Si tenemos contemplado como entregable una estrategia de Search Engine Optimization o de SEO para el posicionamiento orgánico del sitio web, hay una serie de KPIs que se pueden tener en cuenta para medir el rendimiento de ese entregable. Si tenemos un entregable de tipo emailing, también hay una serie de KPIs que nos permitirían medir el rendimiento del entregable. Si tenemos un entregable de tipo estrategia SEM, entonces también podemos medir a través de una serie de KPIs. Eso es lo que yo quiero que ustedes traten de revisar en la matriz. Simplemente es eso, coherencia, muchachos. Si ustedes verifican y se aseguran de que los KPIs que asignaron para sus determinados entregables son coherentes, perfecto, no hay problema. No hay problema, de hecho, si no ejecutaron. No hay problema si no ejecutaron, porque igual cuando vayan a ejecutar, van a poder entregarle resultados exactos al cliente. Y eso es lo que buscamos. Lo ideal es que hayan podido ejecutar, pero si aún no han podido ejecutar, y tienen bien planteados los entregables, y para esos entregables tienen bien planteados los KPIs, créanme que no va a haber ningún inconveniente, porque eso es planificación estratégica. Y para eso es que ustedes se están formando. Bien, si de pronto tenemos como entregable una estrategia de social media orgánico o de contenidos orgánicos en varios medios sociales, acá los KPIs pueden cambiar dependiendo del tipo de medio, pero acá yo estoy poniendo unos generales. Listo, acá estoy, en este ejemplo estoy incluyendo con KPIs generales, pero recuerden que dependiendo del medio social, los KPIs pueden modificarse o pueden variar. Listo. Y finalmente, si tengo alguna estrategia de pauta, bueno, en social media se pueden generar dos tipos de estrategias pagas, perdón. Estrategia de contenido promocionado, que no es pauta, y estrategia de pauta. ¿Listo? Para contenido promocionado, entonces crecimiento pago de la comunidad, alcance de los contenidos pagos, interacciones en contenidos pagos, engagement rate del contenido pago. Cuando se trata de pauta, y sí podemos hablar de total de clics en los anuncios generados, del CTR de los anuncios generados, total de reproducciones de video cuando se trata de pauta en YouTube, porcentaje de visitas versus impresiones o el View rate para YouTube, solicitudes de ofertas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, muchachos, en definitiva, la recomendación es esa, básicamente esa. Si ustedes se aseguran de que sus entregables después de la retroalimentación del hito 1 ya quedaron bien puliditos, un poquito más completos y un poquito más claros, ahí ya arrancaron bien. Si además de eso se aseguran en la matriz de que los KPIs sean coherentes con sus entregables, listo, ya han sacado adelante el 80% o el 90% de este tercer trimestre frente a esta asignatura.
¿Listo? Finalmente, las fechas a tener en cuenta y acá quiero entonces hacerles un par de preguntitas. Entonces, el hito inició el 15 de octubre, es decir, esta semana, y finaliza el 28 de octubre, el domingo 28 de octubre, para un total de 2 semanas. Como lamentablemente no pudimos realizar esta sesión al inicio de la semana, sino prácticamente finalizando la semana, considero importante darles por lo menos un día más, es decir, que no tengan que entregar el 28, el domingo 28, sino el lunes 29, perdón, sí, el lunes 29 a medianoche. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo con eso? Ahí estaría siendo justo con el otro grupo. Con el otro grupo tuvimos sesión ayer y ellos iban a tener que entregar el 28. Entonces, bien, perfecto. Entonces dejamos la entrega para el 29 a la medianoche. Cuando suban la tarea les va a parecer que la entrega la hicieron tarde, pero tranquilos que por este acuerdo que acabamos de generar, yo ya sé que no va a haber afectación en la nota. Bien, la fecha de retroalimentación vendría siendo el 4 de noviembre, es decir, 8 días después de la entrega. En este caso, entonces, vendría siendo a más tardar el 5 de noviembre. Buenos. Y, bueno, con respecto a esta fecha de retroalimentación, para que tengan un poquito más tiempo de desarrollo del hito final, voy a adelantarles una semana la sesión sincrónica correspondiente al hito número 3. Eso significa que la sesión sincrónica correspondiente al hito número 3 se va a llevar a cabo el martes 30 de octubre. ¿Por qué martes 30 de octubre y no miércoles 31 de octubre? Sería lo ideal el miércoles 31 de octubre porque ustedes ahí no tendrían problema con el horario, pero les propongo que sea el martes 30 de octubre porque de pronto alguno de ustedes es padre o madre de familia y no me les quiero tirar el 31 de octubre y la salida a pedir dulces con sus hijos por esta charla o por una charla. Entonces, no sé si ustedes estén de acuerdo con que dejemos la sesión sincrónica del hito 3 para el 30 de octubre. ¿Están de acuerdo? ¿O la dejamos para el 31? 30, ¿los demás qué opinan? Listo, perfecto. Entonces, el 30, si de pronto alguno no puede el 30, no hay problema, podrá acceder a la grabación. Bien, ¿qué pasa? Que fíjense en el siguiente detalle. La, la presentación se me fue la paloma. La sesión sincrónica del hito 3 se las propongo para el 30 de octubre. Y fíjense que la fecha límite de retroalimentación del hito 2 está para el 5 de noviembre. Entonces eso significa que cuando estemos hablando del hito 3, yo probablemente aún no les habré enviado la retroalimentación ni la rúbrica de evaluación del hito 2. Eso lo hago porque quiero que tengan no 3 semanas para desarrollar el hito 3, sino 4 semanas. Por lo general se les dan 3 semanas, pero yo quiero que ustedes tengan un poquito más de tiempo y por eso les voy a adelantar la sesión sincrónica. Hago la aclaración es por eso, porque es probable que cuando estemos hablando del hito número 3, aún yo no les haya enviado la retroalimentación. Pero tranquilos que no hay problema porque ustedes pueden ir adelantando algunos aspectos del hito número 3 y todo lo que tenga que ver con resultados lo guardan para cuando ya yo les haya hecho la retroalimentación. ¿Les parece bien? De esa forma ustedes podrán preparar de mejor manera el informe final y podrán preparar de mejor manera la ponencia. Bien, otra aclaración más. Lamentablemente para este hito número 2 no voy a poder abrir el espacio de asesorías presenciales. Y eso se da por una razón fundamental, y es que las asesorías tocaría hacerlas la otra semana y la otra semana tengo programadas sesiones sincrónicas con estudiantes de primer trimestre, entonces me queda imposible abrir el espacio de asesorías presenciales, pero igual confío en que ustedes revisen muy bien este video y la grabación y revisen muy bien el material que está disponible en el aula virtual. Estoy seguro que lo van a hacer muy bien sin necesidad de esa asesoría presencial. ¿Estamos claros también con respecto a eso? También reiterar que aunque no haya asesoría presencial, si tienen alguna duda o alguna pregunta, la pueden realizar vía correo electrónico y yo trataré de responderles de la manera más
completa posible y con la mayor prontitud posible. Bueno, entonces si tienen alguna duda, tranquilos que lo pueden hacer a través de los medios establecidos. Y ahora sí, ya para liberarlos, les recuerdo rápidamente la rúbrica de evaluación del hito 2. Entonces lo que se va a evaluar es lo siguiente. En primer lugar, y muy importante, la matriz de seguimiento a los indicadores clave de rendimiento y resultados. Es la matriz que les mostraba hace un momento, es esta matriz. ¿Listo? Eso es lo primero que se va a revisar y eso es lo primero que ustedes deben revisar. Bueno, eso tiene un peso del 40% de la nota. Como se pueden dar cuenta, es supremamente importante. Después de eso, el segundo ítem a evaluar es el documento de presentación, ya sea PowerPoint o PDF, donde ustedes incluyen la información que se les explicó en principio, es decir, la presentación en donde incluyen esta información. ¿Listo? Eso tiene un peso también del 40%. ¿Listo? 40% de la nota. El tercer ítem a evaluar es el video o el screencast en el que ustedes hablan del contenido o presentan el contenido de estos archivos o de este archivo y de este archivo. Esto pueden hacer la presentación en PowerPoint, en PDF o en el formato que quieran. El tercer ítem entonces vendría siendo el screencast o la grabación de pantalla en la que ustedes explican el contenido de esa presentación. Eso tendría un peso del 15% y la participación en el foro del hito 2 tiene un peso del 5% para el 100% de la nota. El hito número 2 tiene un peso del 30% sobre la nota definitiva. ¿Alguna inquietud? El hito número 1, ya te confirmo, creo que también 30%, pero ya te confirmo que es que, ya te lo confirmo, bueno. Hito número 1 tiene un peso del 30% de la nota también. Bueno, sí, 30%, gracias, Karen. ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud? Bueno, muchísimas gracias, en serio, excelente grupo, sobre todo por la muy buena disposición que siempre han tenido en estas sesiones. Yo sé que son un poco extensas a veces, pero como se han podido dar cuenta, es contenido importante y relevante. En serio, muchas gracias por su atención, gracias por la paciencia, gracias por la buena disposición y reitero que quedo atento a cualquier